3 lecciones de la historia de Israel sobre lo que significa ser un peregrino. El apóstol Pedro ilustra en su carta lo que significa ser peregrinos a través de la historia del pueblo de Israel. Encontramos 3 hechos importantes en los que debemos meditar. 1. Israel fue redimido de la esclavitud en Egipto. Esto marcó el comienzo de su peregrinaje como pueblo de Dios. Y es importante recordar que la forma en la que fueron libertados de la tiranía de Faraón fue mediante la sangre del Cordero Pascual. Y ahora Pedro dice que nosotros fuimos redimidos por la sangre del verdadero Cordero Pascual, el Señor Jesucristo, y que igual que ellos, fue en ese momento donde comenzó nuestro peregrinaje en este mundo. 1 P 1:17 de la mañana, 20, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Dios ha pagado un tremendo precio por nuestras vidas, la sangre preciosa del unigénito Hijo de Dios. Esto quiere decir que si hemos aceptado su salvación, claramente hemos aceptado también que Dios tiene derecho sobre nuestras vidas y que vamos a conducirnos conforme a los deseos y planes que Él tiene para nosotros. ¿Cómo no vamos a amarle y obedecerle si Él ha pagado un precio tan alto para conseguir nuestra libertad? 2. Israel recibió la promesa de que heredaría la tierra prometida. En segundo lugar, como parte integrante de las buenas noticias que Dios predicó a los israelitas en Egipto, estaba también la promesa de la posesión de la tierra prometida, Ex 6 en 6:8. Dios iba a redimirlos de la esclavitud en Egipto con el fin de darles libertad y reposo en su nueva herencia. No habría tenido ningún sentido sacarlos de Egipto para dejarlos en el desierto. Dios les prometió que los sacaría de Egipto y también que los llevaría a poseer la tierra prometida. Pero en un momento del camino, el pueblo de Israel decidió que no quería entrar en la tierra prometida sino que querían regresar a Egipto, NM 14:4. Esto ocurrió cuando los 12 espías enviados por Moisés para inspeccionar el país informaron al pueblo de las dificultades que iban a encontrar para conquistar su herencia, y decidieron que no querían luchar por ello, así comenzaron a planear su regreso a Egipto. Aparentemente todos ellos eran el pueblo de Dios, pero la realidad es que no compartían sus propósitos ni planes, sino que de hecho, eran incrédulos. E3:19 de la mañana. Todo esto ha quedado recogido en la Biblia para nuestra enseñanza, 1 Co 10 en 6. Ahora bien, notemos lo que hizo Dios. Si ellos no querían entrar, Dios no les dejaría entrar, así que todos los mayores de 20 años murieron en el desierto sin alcanzar nunca la tierra prometida, a excepción de Josué y Caleb. Al pueblo de Israel le agradaba la primera parte del mensaje de Dios, aquella que tenía que ver con su liberación de Egipto, pero rechazaron la segunda parte, en la que Dios se comprometía a darles la tierra que había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Pero ¿por qué rechazaron la herencia que Dios les estaba prometiendo? Ellos tomaron esta decisión cuando se dieron cuenta de que la posesión de Canaán implicaría que aunque Dios les iba a dar la victoria, sin embargo ellos tendrían que luchar, y no estaban dispuestos a eso. Querían vivir como turistas, y como turistas murieron en el desierto. Y en este contexto, el autor de la epístola a los Hebreos nos hace a nosotros también una seria advertencia. E4 en 1, 2 Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. A nosotros también, Dios según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. 1 P 1 en 3:4. Ahora bien, ¿qué significa ir al cielo? Pues debemos decir que lo más importante de nuestra entrada en el cielo no será caminar por las calles de oro de la Nueva Jerusalén, o escuchar los hermosos cánticos de los coros celestiales, todo eso será secundario. Lo realmente importante será convivir con Dios. Por lo tanto, nuestro peregrinaje por este mundo tiene la finalidad de prepararnos para participar de esa relación. Dios nos está preparando para ese día y esto es muy difícil. Muchos creyentes no llegan ni a tener 15 minutos de comunión diaria con Dios, como pueden estar preparados para ir al cielo y estar toda la eternidad en comunión con Él. 3. Entre la salida de Egipto y la entrada en Canaán transcurrieron 40 años de peregrinaje.
En tercer lugar, Dios no llevó al pueblo directamente a Canaán, sino que los guió durante 40 años de peregrinaje por el desierto. Allí les enseñó sus leyes y también lo que implicaba vivir juntamente con Dios. Recordemos que Dios mandó que le construyeran un tabernáculo en el que Él moraría en medio de su pueblo. Todo esto serviría para que aprendieran acerca de la santidad de Dios y ellos mismos llegaran a ser santos. Solo de esa forma llegarían a ser pueblo de Dios cuando reflejaran el carácter de Dios en sus vidas en medio de un mundo perverso. Cuando la iglesia vive del mismo modo que el mundo a su alrededor, con los mismos valores, no se puede decir que sean pueblo de Dios. Pero este peregrinaje por el desierto sería también un período de prueba en el que Dios comprobaría lo que de verdad había en sus corazones. Además, Dios iba a permitir ciertas dificultades en el camino para que entendieran lo que implicaba confiar en Dios y al mismo tiempo pudieran comprobar su grandeza y poder. Por lo tanto, el viaje de Egipto a Canaán tenía el propósito de ser un camino de descubrimiento de Dios. Allí descubrieron a un Dios de terrible santidad que es fuego consumidor, un Dios de promesas y pactos, un Dios de justicia, de rectitud y verdad, un Dios que es fiel a su palabra, un Dios de inmensa sabiduría y poder, un Dios que cuida de su pueblo y lo sostiene en las dificultades. Lamentablemente, desde el mismo comienzo del peregrinaje por el desierto, el pueblo de Israel comenzó a quejarse. En el libro de Números a partir del capítulo 10 vemos cómo se quejaban por todo. Se quejaban porque no querían viajar por el desierto. Se quejaban de la provisión de Dios todos los días maná. En realidad eran muy parecidos al pueblo de Dios en nuestros días, que ya está cansado de tanta palabra de Dios todos los días. Ellos prefieren los canales de televisión, las series por internet y los mensajes por el teléfono móvil. Así que en su corazón se propusieron volver a Egipto donde aunque vivirían como esclavos, sin embargo tendrían las comodidades que ellos deseaban. Y cuando comparamos el tiempo que los cristianos de nuestros días dedican a leer la palabra o a estar en oración con Dios, con el que dedican a la televisión, internet o a sus móviles, desgraciadamente tenemos que admitir que la mayoría del pueblo de Dios en la actualidad se parece a los israelitas en el desierto. Les cuesta ir a la iglesia, y si van no es para escuchar largos sermones, sino para pasar un rato entretenidos. Luego observamos también que el pueblo de Israel se quejó amargamente contra el liderazgo que Dios había puesto sobre ellos para dirigirlos y enseñarles. Algo similar a las críticas que los pastores reciben en nuestros días. Pero tanto entonces como ahora, en muchos casos es solo una forma de excusar nuestra falta de compromiso con Dios y con su iglesia. Así que una y otra vez en el libro de Números leemos que se encendió la ira de Dios contra ellos. Y eso que Dios se había presentado anteriormente ante ellos como tardo para la ira y grande en misericordia, pero es que ellos habían traspasado todos los límites posibles.